Silu, la gente y su tecnología. Bienvenidos a este primer episodio de Silu, el podcast y proyecto de Silvia Márquez y Luis Rueda, en el que vamos a hablar de tecnología y sus aplicaciones en la vida cotidiana y más allá. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos, qué bueno que nos están escuchando, que están tomando el tiempo de poner atención a estos temas tan importantes que vamos a comentar el día de hoy. Y pues bueno, esto surge, déjenme contarles, estábamos vacacionando, platicando un poco sobre qué deparaba el futuro después de esta pandemia y de ahí empezamos a combinar intereses de una manera bastante orgánica y nos dimos cuenta de que la tecnología combinada con este parteaguas que es la pandemia de coronavirus a nivel mundial, pues va a traer diversos cambios desde la organización social, cultural, por supuesto tecnológica, política, económica, y de esta forma empezamos a encontrar los hilos de los que queremos hablarles porque nos parece fundamental que vayamos develando estos conceptos de la tecnología, cómo va a afectar a manera, pues a nivel social, a nivel ya les decía económico, político, artístico, pero también un dilema y ético bastante fuerte. No lo vamos a abordar todo hoy porque son demasiadas cosas, demasiados conceptos, pero nos gustaría que juntos pudiéramos ir construyendo esta nueva narrativa sobre cómo va a influir la tecnología en esta construcción de la sociedad post-pandemia. Es muy interesante pensar en todos los cambios que están sucediendo y que van a acelerarse gracias a o debido a este fenómeno del COVID-19. Y justamente hablando acerca de estos temas, pues nos llamó la atención cómo es importante poner atención a la forma en la que los seres humanos y las organizaciones se van a ir adaptando a estos cambios o se están adaptando y tomarlo desde varios enfoques. Uno, pues las enseñanzas o los patrones que se han seguido a lo largo de la historia de la humanidad después de fenómenos similares a esta pandemia. Y también el tema relacionado, como lo mencionas, con todos los aspectos de la vida de los seres humanos, ¿no? El ámbito económico, el ámbito político, el ámbito social, el ámbito cultural, obviamente. Y hasta el personal. Y hasta el personal, exactamente, en pareja, en familia, etcétera. Lo que surgió fue un dato que me llamó mucho la atención. Yo en lo personal que estoy interesado mucho en las realidades extendidas, las realidades mixtas, que incluye la realidad aumentada, la realidad virtual y muchas de sus aplicaciones. Hay diferentes estudios que se han realizado por parte de algunos institutos con referencia a la manera en que se van a acelerar la implementación de diferentes tecnologías relacionadas con estos temas en los siguientes años, cuando una tecnología se pensaba que iba a ser adoptada de manera masiva por diferentes empresas y grupos hacia el año 2026-2027. Debido a este año 2020 y la pandemia de COVID, va a ser necesario implementar, y se está haciendo ya, muchas de esas tecnologías para trabajo a distancia, para interacción entre personas y comunidades en otros formatos, y va a empezar a detonarse en los próximos 3 o 4 años. Entonces hay que estar muy atentos y muy preparados para eso que se viene. Y es en este contexto y bajo este panorama que justamente surgió esta idea y este proyecto en el que queremos, y nuestro objetivo principal es estar preparados ante estos cambios, pero hacer de la tecnología nuestra mejor aliada, ¿no? Entender también cómo funcionan estos avances y estos cambios tecnológicos, las implicaciones que tienen y de qué manera podemos incorporarlas en una empresa familiar, en el trabajo cotidiano, en un emprendimiento propio, apoyando a los demás, o sea, de todas las formas posibles en las que interactuamos con los demás y con el medio ambiente, de qué forma podemos aprovechar estos cambios, estos avances tecnológicos, más allá del cliché del avance tecnológico, pero de qué forma podremos de nueva cuenta entre todos aprovechar estos avances, aprovechar estas ideas y sobre todo entendiendo el contexto del que vienen y en el que las vamos a aplicar. Totalmente. Es una intención súper clara para nosotros el proveer de este análisis, de plantear y poner sobre la mesa todos los ejemplos y los temas que nos parecen relevantes para las personas que dentro de organizaciones o en su ámbito personal necesitan tomar decisiones, y les vamos a poder ayudar a que tomen las decisiones correctas y que estén siempre un paso adelante al menos de los nuevos paradigmas y los cambios tecnológicos. Pues bueno, en ese sentido queremos siempre poner las redes sociales de
nosotros, tanto en Twitter como en Facebook o Instagram. Y pues dinos tus redes sociales, Silvia, para que nos puedan mandar comentarios y sus preguntas, si es que tienen alguna. Pues sobre todo en Twitter estoy como @silmajaret con H intermedia, ahí pueden encontrarme, y también en el correo electrónico marquez.sil@gmail.com. Ahí me pueden encontrar en Twitter, Instagram como @luisruju, y también en las redes sociales como TikTok con el mismo nombre, @luisruju. Estoy listo para escuchar sus comentarios. Ahí también estamos subiendo muchos videos, mucho contenido relacionado con estos temas tan importantes referentes a la tecnología. Y bueno, hablando de eso, el tema de hoy lo vamos a estar desglosando con referencia a una investigación que se hizo el director de investigación y experiencia de Intel. Ya lleva unos años preocupado en presentar información que ayude a las empresas a entender de qué manera los usuarios de la sociedad interactúa con sus dispositivos, y habla de una clara transformación en la manera en la que las personas se relacionan con estos aparatos, con estos dispositivos tecnológicos, en donde pasa de ser una simple interacción, digamos, digital de información, y empiezan a involucrarse temas de seguridad, de información personal, la manera en la que estos dispositivos recopilan los datos de los usuarios y presentan después opciones y alternativas para aportar o ayudar a las personas a usar estas aplicaciones en su día a día de la mejor manera, ¿no? Obviamente queremos pensar que esto pues tiene muchos enfoques, hay muchas cosas en las que los usuarios tienen ciertas desconfianza, o no sé cómo llamarlo. ¿Tú cómo lo llamarías? Este miedo al tema de la seguridad y la tecnología por encima del ser humano. Pues es que no es una cosa menor, ya desde hace varios años se ha venido dando este dilema justamente de qué tanta información cedes a el uso de quién sabe qué, ¿no? Creo que falta mucha transparencia en ese sentido, y creo que sí nos han quedado a deber muchísimo, porque, bueno, nos hemos dado cuenta, ¿no? Nuestros datos ahora se venden al mejor postor, y sin duda eso genera desconfianza, ¿no? Y al final no sabemos de dónde se obtuvieron. Entonces, ese sí es un problema del que se ha venido hablando desde hace varios años, y que creo que todavía no tenemos una respuesta muy clara, porque falta mucho ese proceso de transparencia, de una seguridad pues real, en la que podamos estar 100% certeros de que los datos que estamos otorgando pues son para el uso que estamos autorizando. Aunque, como decías, la desconfianza de los usuarios viene del hecho de que dicen, tú lo que subas a internet o lo que subas a tus redes sociales, olvídate de ello y ya es público, ¿no? Entonces, desde ahí creo que viene mucho ese debate. Creo que es una corresponsabilidad, es decir, las empresas y los desarrolladores de estas aplicaciones, de las cuales ya tenemos algunos ejemplos en breve, tienen una responsabilidad de poder proporcionar o informar o presentar la información de una manera clara al usuario, y que vaya ganando su confianza cada vez para entender la manera puntual en la que ellos ocupan esa información. Y por la parte de los usuarios, tenemos la responsabilidad de darle su tiempo, de entender cómo podemos configurar nuestros dispositivos. Sí, muchas veces ya que te urge, nada más le das sí, acepto, y ni siquiera sabemos qué estamos aceptando, ¿no? Yo soy de los que les da sí todo el tiempo, pero sí trato después de un periodo de ver días en qué te metiste. para saber si sí la voy a ocupar la aplicación, ¿no? Si sí me interesa, si va a ser algo que voy a estar ocupando todo el tiempo. Inmediatamente lo que hago es irme a las notificaciones y apagar notificaciones. Al rato les platicaré el tema de las notificaciones. Pero aparte de eso, justo, ¿qué estoy autorizando? ¿Qué estoy permitiendo que la aplicación, qué tipo de información puede acceder, etcétera? Y no es fácil, ¿eh? O sea, justo es una corresponsabilidad, porque de repente es tedioso, es cansado, y la verdad lo que queremos es sacar el beneficio de la aplicación, no estar configurando durante horas la forma en la que usamos ese dispositivo con esa aplicación, ¿no? Pero bueno, vayámonos al tema, porque si no nos vamos alargando y hablamos de generalidades. Este podcast está dedicado al un concepto que es trabajado por parte de una empresa internacional de justamente de asesoría o consultoría con respecto a temas tecnológicos, de más de 900 empresas alrededor del mundo. Se llama Gartner, y Gartner a través de su directora de comunicación habla de un concepto o una etapa en la que estamos viviendo o en la que está atravesando la humanidad con respecto al uso de la tecnología, llamada la era de la
Es que no lo sé cómo decirlo, es diferente. Sigo con un debate con respecto a la traducción, pero bueno, en inglés es The Era of Cognizant Computing y en español lo estoy tratando de interpretar como la era de la cognición automatizada o de la informática con conciencia o de la conciencia computarizada. Es decir, hay un juego ahí de conceptos que es importante irlos aterrizando, pero básicamente se refiere a que el uso y la manera en la que los seres humanos interactuamos con los dispositivos tecnológicos está dividida en 4 etapas. La primera etapa se llama sincronízate conmigo o sync me en inglés. La segunda se llama obsérvame o see me en inglés. La tercera se llama know me o conóceme. Uh-huh. Y la última etapa, que es la más interesante, que vamos a empezar a discutir ahorita, es be me. Es decir, sustitúyeme o reemplázame, ¿no? Y entonces ahí empieza a ellos a un poquito a acomodar, a organizar la forma en la que estos dispositivos empiezan a tener esta interacción con los seres humanos y la forma en la que nosotros vamos a poder compartir o permitir que nos aporten cierta información de manera recíproca. Sí, porque, a ver, vayamos como un paso atrás para empezar a entender estos conceptos poco a poco. Es la forma en la que el ser humano está cambiando incluso su lógica cerebral para interactuar con dispositivos con los que antes no interactuaba. Si pensamos hace 20 años, no había smartphones, las redes sociales estaban como apenas tomando forma un poco. Entonces, en los últimos 20 años, nuestra forma de interactuar con la tecnología ha cambiado radicalmente. Y si pensamos hace 100 años, ni siquiera había luz, ¿no? Entonces, ¿cómo en muy poco tiempo el ser humano ha tenido que adaptarse a demasiados cambios y a entender su nuevo entorno a través de estos ojos? Porque ahora justamente todos estamos encerrados con la pandemia y muchas veces nuestra forma de comunicarnos es a través de una pantalla de computadora o de la pantalla del celular. Cuando esto hace 10 años tal vez era un poco pues como de ciencia ficción, que sí ya estaba surgiendo y demás, pero no lo teníamos tan cerca. Entonces ha venido esta evolución, ya habíamos hablado al inicio, que ha sido un cambio muy rápido, muy drástico y que vendrán cambios aún más drásticos en muy corto tiempo. Yo quiero pensar que la verdad, la mayoría de la gente que se toma el tiempo a escuchar esto tiene la intención per se de adaptarse o de entender de mejor manera esto, porque es subirse al tren y agarrarse fuerte porque va a estar duro el camino. Sí. Sin embargo, no hay que quedarse abajo viendo cómo pasa el tren bala frente a nuestros ojos. Hay que ver de qué manera podemos adaptarnos para sacarle el mejor provecho y no tenerle miedo. Exacto. Ya hablaremos también en otros episodios como del dilema moral, ético, psicológico, todo lo que conlleva este gran salto tecnológico y la relación con el ser humano. Pero en este momento nos gustaría mucho hacer énfasis y empezar a analizar estas 4 etapas de las que hacía referencia Luis. La primera, Luis, vamos paso a paso. Veme, ¿no? No, sincronízate conmigo. Sincronízate conmigo. Sync me. ¿Esta etapa a qué se refiere? Esto es el clásico ejemplo de lo que ya conocemos la mayoría de los usuarios, incluso nuestras mamás, nuestros tíos, nuestras tías, tienen claro cómo funciona esto. Es cuando eso ya tiene un tiempo que sucedió, que empezó a suceder, cuando empezabas a tener tu música en tu dispositivo móvil, ya sea en tu iPod o en tu reproductor de MP3 en ese entonces, y que cuando entró este tema de iTunes y toda esta revolución en la industria de la música por parte de Apple y Steve Jobs, podías tener sincronizada tu información en tu computadora y en el iPod. Iba a decir en un ordenador. No. Pero bueno, no usemos esas palabras aún. Tenías tu información en tu computadora y se sincronizaba tu dispositivo móvil, en este caso tu iPod, con tu computadora y entonces escuchabas la música que podías tener en tu computadora y después acceder a esa misma información en el dispositivo móvil. Y lo que ahora es muy común es que estás viendo una película en Netflix en tu sala y después te vas de viaje y vas en el avión o en el autobús y sacas tu iPad y está sincronizada y comienzas a verla o si continúas viéndola en el momento y en el lugar donde te quedaste en la sala de tu casa, ¿no? Sí. Esa es la capacidad de sincronización con el usuario. Sí, eso es, digamos, como la primera etapa en la que apenas a través de nuestras cuentas la información está disponible en cualquier dispositivo desde el que accedamos
a través de nuestra cuenta. Y que a pesar de que parece una cosa ya justo un poquito... Como que ya la das por hecho, que ya ¿no? la das por hecho, hay muchas personas que no tienen control y no saben cómo configurar eso en sus dispositivos. No es importante que lo sepan o no, pero es importante saber que hay esa capacidad y que justo lo usemos a nuestro favor. Y la segunda etapa, ahí sí ya es VEME o SIMI. Va de la capacidad que tienen los dispositivos electrónicos o dispositivos tecnológicos de saber en dónde te encuentras, cuál es tu ubicación geográfica, cuál es tu ubicación física, pero también cuando haces presencia en un entorno virtual, cuando entras a una página de internet que ya habías visitado, el sistema, es decir, tu computadora junto con el software que son los navegadores, son capaces de reconocerte y decir, Silvia está entrando a esta página nuevamente. Hola Silvia, el clásico ejemplo de Amazon, ¿no? Entras y ya te está saludando, que es algo automatizado, pero sabe que estás ahí tú, no otra persona de tu casa, no otra persona de tu trabajo, sino sabe que tú eres eso. Obviamente porque tienes una cuenta, como lo mencionabas hace rato, pero tiene que ver con eso, con la capacidad de advertir que estás presente, exactamente, ya sea en un entorno físico, como pasa con Google, por ejemplo, Google Maps, que ubica con picarle un botoncito, sabe en dónde te encuentras debido a la triangulación de geolocalización. Claro, y que esto sin duda ha venido a ayudarnos muchísimo, incluso para los que somos un poco despistados por andar por la ciudad, que bueno, es maravilloso, ¿no? Y que hace igual muy poco tiempo no teníamos esta posibilidad o apenas estaba en pañales. Pero esta segunda etapa se entrelaza de una forma muy interesante con la tercera etapa. Así es, la tercera etapa tiene que ver con el concepto de conóceme o know me, y es la continuación de la recopilación de información del usuario, de su comportamiento, de su movimiento dentro del espacio físico y el espacio virtual, los espacios virtuales, para de manera proactiva, sin solicitud previa, presentarte sugerencias o presentarte opciones de todo tipo, desde el destino que vas a buscar una vez que abras tu aplicación de tráfico preferida, como Waze, por ejemplo, que basada en la información de tu localización actual y la hora del día, el día de la semana en donde estés activando la aplicación, intuye o sugiere que puedes ir hacia un destino predefinido basado en tu historial. Y te dice, ¿quieres ir a este lado? ¿Es verdad que vas a este lado? Sin que tú siquiera se lo hayas preguntado o solicitado. Incluso, por ejemplo, Bixby, ¿no? Que conoce tus rutinas y sabe más o menos a la hora en la que sales de la oficina e incluso te lo dice, ¿no? Ya estás en tu camino a casa. Empieza a conocer esas rutinas de horarios, por ejemplo. O muchas veces, seguro has salido en pláticas con familiares y amigos, de seguro mi celular me espía porque estaba hablando de comprar un viaje a Oaxaca y ahora cada que abro Facebook me salen promociones de viajes a Oaxaca. Puede ser un poco así, pero también pues buscamos, ¿no? O sea, entramos a buscar a las páginas de viajes Oaxaca, evidentemente te van a salir más opciones para que viajes, ¿no? Para que compres, para que te animes. Esto es a lo que decías, ¿no? De estas aplicaciones y dispositivos que ya te ofrecen cosas proactivamente. O estabas viendo esta cosa que vas a comprar en el Buen Fin, mira, no completaste tu compra, aquí está de nuevo para que te animes. Entonces, este tipo de cosas que pueden ser como muy inocentes o muy enfocadas hacia la parte comercial, tienen otro trasfondo también. Sí, un caso internacional muy conocido, y eso lo supe por la oportunidad que tuve de participar en una obra de teatro que estuvo aquí en México hace un par de años, que se llamó Privacidad, justamente. La versión en español de Privacy, que fue presentada en Londres hace ya un tiempo, en donde presentaban este caso, que no recuerdo el nombre de la tienda de almacenes más famosa de Londres, pero que basado en el comportamiento y en las acciones de consumo de uno de sus usuarios, pudo identificar que la persona estaba embarazada antes de que ella misma lo supiera. No se había hecho ni siquiera la prueba de embarazo y ya le estaban llegando notificaciones de promociones sobre pañales y ropa para maternidad, etcétera, etcétera. Y de repente fue así como de, ¿qué onda? ¿Pero por qué me están ofreciendo eso? Fue al doctor, le hicieron la prueba de embarazo y sucedió que efectivamente el algoritmo había determinado, predicho o encontrado el tema de su embarazo antes de que la misma persona lo supiera, ¿no? Entonces va un poco de eso, es de te conozco tanto como usuario
no nada más tu dispositivo, sino el ambiente digital en el que te desarrollas. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que llegas a algún aeropuerto o a alguna terminal de autobuses y inmediatamente te conecta tu dispositivo a la red Wi-Fi que ya habías conectado en una ocasión previa, ¿no? Claro. Entonces, justo, te conoce y te reconoce, es decir, vuelve a saber que estás en el área donde ya alguna vez nos diste tus datos y sabemos perfectamente que estás muy probablemente viajando a Cancún o a los destinos que más sueles comprar, exactamente. Por supuesto, también con todos estos dispositivos para el uso doméstico, ¿no? De los dispositivos de Google, de Alexa, todos estos que te hacen la vida más fácil. Saben que más o menos llegas a esta hora para prender las luces, o saben que a esta hora más o menos ya te tienen que dar un recordatorio. Incluso ya te empiezan a decir como, a esta hora más o menos te duermes, ¿quieres que te ponga algún sonido para dormir? Que son cosas padrísimas porque es como tener a un asistente a tu lado que te esté recordando qué onda con tu vida. Pero si lo piensas desde otro punto de vista, pues también ahí una onda Black Mirror puede entrar en nuestro cerebro. Claro, no es solamente los aspectos positivos, aunque bueno, nosotros invitamos a que siempre se trate de buscar el lado de beneficio para el usuario, pero sin dejar atrás y sin dejar de contemplar las amenazas y los objetivos reales de muchas de las empresas de estas características que, bueno, nos ven como un aporte a su utilidad anual, ¿no? Sí, no es tanto que estén buscando nuestro bienestar y nuestra paz mental en nuestro día a día, aunque creo que es posible si sabes o si te interesa configurar tus dispositivos. Hablabas de Google Home, por ejemplo, se ha hecho cada vez más común. Está Echo de Alexa y hay otros dispositivos nuevos que son más robustos, etcétera, ¿no? Pero ahorita me viene a la mente un poco hay una función en Alexa que puedes entablar una conversación con el dispositivo y tiene grandes y notorios perfiles de políticos y opiniones políticas de centro izquierda. Sí, incluso hicieron esta comparación entre Google Home y el Echo de Alexa y se descubrió que el Echo de Alexa tiene un tono ahí más izquierdoso, pro aborto, demás, y el Google Home no quiere meterse en esos temas. Claro, es un poquito el reflejo de la cultura de las empresas también, ¿no? Un poquito viendo los antecedentes de Jeff Bezos, fundador de Amazon, y de los personajes tan conocidos Sergey y Larry Page, creadores y fundadores de Google. Bueno, sin salirnos demasiado del tema, esta es la tercera etapa, es Conóceme. Entonces es en la que estamos. Es en la que estamos, es muy importante porque estamos viviendo día a día cómo las aplicaciones empiezan a implementar estas funciones. Cada vez que le damos actualización de aplicación, están retomando estas funciones que permiten que la información, la data que estamos aportando en todo momento, a toda hora durante los días, sea presentada después como sugerencias, aportaciones que sí pueden ser en nuestro beneficio, pero hay que estar atentos para no ser un esclavo del dispositivo. Nosotros tenemos que mantener el control de nuestros dispositivos y por eso te hablaba acerca de las notificaciones hace unos momentos. El mejor consejo que hacen los personajes más importantes relacionados con la tecnología, literal, los que son creadores y fundadores de las startups más importantes a nivel mundial, es apaga tus notificaciones. Todas. Claro. Esto nos da para un programa aparte de hablar, ya lo hemos discutido muchas veces, de que justamente al estar todo el tiempo pendientes de los dispositivos, en este caso del celular, que es el que tenemos todo el tiempo con nosotros, y todo el tiempo estar recibiendo estas notificaciones, incluso aquellas que no estás buscando, ¿no? De aplicaciones que están pidiéndote regresar a que compres o de que te están ofreciendo descuentos, no necesariamente de algún comentario o un mensaje de WhatsApp o tal, sino que nos llegan notificaciones de todo tipo. Ahí les doy otro dato rápido nada más con respecto a la atención y la productividad que tiene una persona, y sí de sus celulares, Silvia, pero también de las computadoras. Todo el tiempo estás tratando de escribir algo, hacer desarrollar un proyecto, atacar tus pendientes, empiezan a salir notificaciones de estas tiras que salen, los push notifications, que quieras o no, distraen tu atención. Y entonces hablaba un investigador, me parece que de Harvard, que si una tarea
que normalmente te llevaría 17 minutos, por ejemplo, escribir una publicación o hacer unos ajustes a algún diseño que estés haciendo o alguna edición de un video corto. Imagínense cada quien de ustedes en su día a día. Muy sencilla. Una labor sencilla que te tardaría normalmente 17 segundos promedio en realizarse. Perdón, 17 minutos en promedio en realizarse. Cada que aparece una notificación, cada que volteas a ver WhatsApp, cada que abres el Twitter, cada que ves las notificaciones de Facebook o cualquier otra aplicación que tengas activa en tu celular o en tu computadora, te genera 17 minutos más de retraso. Es decir, cada vez que ves algo que te distrae, estás multiplicando por 2. Por 2, o sea, por el 100% del tiempo que te está llevando a cabo, completar esa tarea, esa distracción. Ahora, te juro que no es una vez la que ves la notificación. Y podríamos pensar pues yo ni siquiera lo abrí, nada más volteé un poquito a verlo, pero esa distracción ya a nivel, pues, de conexiones neuronales y cerebrales y todo, sí representa como un corte y volvamos a reconectar todo para que te concentres en hacer esto que estabas. Y si tomamos, como dices, en cuenta que nos llega no solo una notificación cada 17 minutos, sino hagamos la cuenta de cuántas nos llegan, pues esto significa que nuestros procesos cerebrales y de concentración, sobre todo, se van minando cada vez más. Y parecería algo como obsceno cuando queremos pensar en no tener notificaciones en nuestros dispositivos. Visualizamos el apocalipsis, ¿no? ¿Cómo es posible que ya no voy a poder ver cuando alguien le da like a mi publicación de Instagram? ¿Qué pasa, no? Pero es por nuestra salud, es por nuestra salud mental, por nuestra salud emocional, por nuestra capacidad de completar las tareas que tenemos que hacer día a día para alcanzar nuestros objetivos. Todo lo contrario, si tienes una concentración en la que estás completando una tarea relevante o importante o medianamente relevante para tu día en tu proceso de objetivos, hay un disparo de dopamina a tu cerebro que te motiva, te levanta y te da más energía y más concentración para seguir en ese mismo tren durante tu día. Es decir, es potencialmente productivo o positivo en cuestión de tu productividad, el completar las tareas sin distracciones, y potencialmente destructor o destructivo estar atendiendo notificaciones, llamadas, mensajes, vibraciones, cualquier tipo de notificación que te esté distrayendo, ¿no? Y que hay que tener este equilibrio, ¿no? Tampoco es irnos al extremo y decir nunca más voy a ver las notificaciones de mi celular, porque también entendemos que estamos en una época ahí de teletrabajo y que tenemos que estar atentos. Sí, pero ahí es, perdón que te interrumpa, ahí es la diferencia. Tienes que tú estar en control de la atención. Cuando tú termines tu tarea simple de 17 minutos, te das una felicitación porque terminaste la tarea y premiate revisando tus notificaciones de Facebook o revisando tus notificaciones de WhatsApp o las que sean necesarias. De eso se trata. No es, como dices tú, satanizarlo, ni ser determinante, ni extremos, ni irse a los extremos, pero sí tener el control de tu interacción con el dispositivo. Y para no alejarnos más del tema y de la cuarta etapa, que es súper interesante porque a esa vamos a llegar, yo creo que muy, muy pronto. La cuarta etapa significa Be me, es decir, sustitúyeme o reemplázame. O sea, sé esta persona que soy yo. Es como tu avatar. Totalmente. Es tu representación virtual. Claro. Es la representación virtual de tu persona en el espacio internet, pero también en las aplicaciones, pero también en los dispositivos. Y está muy interesante, hace ratito que hablabas de las implicaciones de otras disciplinas como, no sé, el tema moral y todo esto. Se vino a la mente también las implicaciones a nivel filosófico, ¿no? De la cantidad de información y data que están recopilando nuestros dispositivos para poder, una vez dejando este mundo, representar tu persona en los espacios virtuales de muchas maneras. Se me ocurre ahorita un ejemplo muy claro. Ustedes piensen que YouTube, a pesar de tener ya, me parece, cerca de 14 años existiendo, pues muchos de estos contenidos pueden ser de los más ridículos a los más interesantes, pero muchas de las personas que dejaron ya una clase, una conferencia, una plática en el mundo virtual de YouTube y que han fallecido, tenemos la capacidad, estas generaciones y las que vienen en el futuro, de acceder a esa información, a ese conocimiento, a esa huella que pudieron haber dejado para el bienestar de la gente, de la sociedad, y acceder a ese dato aun cuando esa persona está fallecida. Que ese es, digamos, como el inicio, ¿no? La primera fase de esta fase, por así decirlo. Sí. Pero, ¿qué va a pasar cuando este avatar virtual o esta conciencia virtual tome decisiones por nosotros? Claro, en ese sentido es poco menos
brillante o menos luminoso el panorama, ¿no? O sea, creo que nos falta mucho aprender de nosotros mismos como sociedad, como seres humanos, y esa misma capacidad que no tenemos de entender la forma en la que podemos aportar y ayudarnos mutuamente entre seres humanos, pues también lo vemos lejano con ese aporte de la tecnología, de los dispositivos y de nuestro avatar virtual, que podría ser un avatar eterno, que si lo pensamos de una persona como justamente, por ejemplo, Steve Jobs, pues tenía su lado súper positivo, de mucho aporte a la humanidad y todo, pero muchas de las personas que lidiaban con él de manera cotidiana, pues no lo soportaban, ¿no? Claro. Era una persona muy difícil, y entonces pensemos si el caso como él, que tiene tanto aporte positivo y tantas cosas que dejar en la humanidad una vez después de muerto, como otras personas o otros entes que no están tan en ese sentido, en esa lógica, pueden significar tener un pain in the ass durante milenios. Sí, qué horror, ¿no? Entonces, justo hay que analizarlo mucho. Esta es la cuarta etapa de como les decíamos, el concepto se llama en inglés cognizant computing, es decir, informática con conciencia, computación con conciencia, conocimiento computarizado, conocimiento automatizado, en la manera en la que los dispositivos comienzan a tener esa relación con los usuarios recíproca, ¿no? Esta información en la que a veces nosotros aportamos información y ellos o solicitudes, y ellos nos dan respuestas, soluciones o planteamientos también, hasta, como decíamos hace rato, ideológicos, si ya hablamos de un asistente virtual como Alexa o como Google Home, ¿no? Bueno, entonces este sería también el paradigma de entender un poco cómo todas las actividades que llevamos a cabo en nuestras redes sociales, en las páginas de internet que navegamos, en las aplicaciones que utilizamos día a día, los lugares que visitamos de manera física, el comportamiento de usuario y de consumidor que tenemos también en el mundo real, van formando a través de estos años una versión virtual, lo que tú dices, ¿no? Una versión, un avatar virtual de nuestra vida. De nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras búsquedas, ¿no? Esto, digo, incluso cuando estás frente a tu computadora, tal vez puedas buscar cosas que ni siquiera le cuentas a tu familia, ¿no? Tal vez estos dispositivos te conocen mejor que otras personas. Totalmente. Que tus jefes, que tus compañeros de trabajo y demás. Entonces, ¿hacia dónde se va esa construcción? Más allá de lo que nosotros queremos mostrar, lo que realmente somos, digamos, en el mundo virtual. Hay que tener eso presente, número uno, para entender que nuestro comportamiento en línea y nuestro comportamiento en la vida real siempre importa, ¿no? Siempre es esencial tomar el camino, tomar las decisiones que nos hagan sentir bien, ponernos en los zapatos de los demás, la empatía, no trolear, no bulear, no echar hate por echar hate, no crear un avatar virtual indeseable, claro. ¿Verdad? Al contrario, sino ser una persona física y virtual que aporte, que plantee oportunidades, que sea abierto a la interacción, a la coordinación, pero también a la colaboración. Y en medida de que tengamos esto en mente, creo que la forma en la que la gente vamos a interactuar con todos los elementos de tecnología, ya sea dispositivos o ambientes virtuales, deje una evolución por parte de los usuarios, los seres humanos, y en los siguientes años vayamos depurando nuestras malas prácticas, que si tenemos muchos de nosotros malas referencias hasta del vecino, o podemos ser nosotros la mala referencia de nuestros vecinos, pues solo imagínate teniendo el impacto y el alcance de la conectividad a nivel global, ¿no? Pues como ven, sin duda es un tema bastante extenso. Esperemos que a lo largo de diferentes episodios podamos ir hablando y conversando como más sobre estos dilemas que implica, pero también sobre los beneficios, la forma en la que los vamos a utilizar y cómo podemos expandir nuestra mente y nuestro conocimiento también a través de estos desarrollos tecnológicos. Muchas gracias por haber estado en este primer episodio. Vamos a estar subiendo más contenido. Síganos en redes sociales y también déjenos en sus comentarios lo que ustedes piensan al respecto de esta reflexión inicial. Por supuesto, no ha sido nada profunda como pudiera darse este debate, pero queremos ponerlo sobre la mesa para que ustedes también vayan construyendo esta plática. Y de los dos aspectos, de los aspectos positivos, de los beneficios, de todo lo que tenemos por
por aprender de nosotros mismos en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo de aplicaciones de este tipo, y también las amenazas y los aspectos negativos o no tan agradables que puede presentar estas interacciones y esta cantidad de información y de datos que estamos aportando día a día al mundo virtual, al ente virtual que se llama alguna vez Internet, pero que sabemos que abarca muchas cosas más, ¿no? No dejen de poner sus preguntas, los temas que les gustaría que discutamos, y creemos que esto puede ser el inicio de la generación de una comunidad interesada en los aspectos tecnológicos, pero desde un lado con mucho valor ser humano, con mucha humanidad y muchas cosas que pueden aportar a nuestra sociedad y hasta de manera directa con nuestra familia y el entorno laboral y profesional. Muchas gracias, somos Silvia Márquez y Luis Rueda y seguiremos aquí en contacto. Hasta pronto.